¿Sabías que Oswald fue el primer personaje realmente famoso del estudio Disney? O por ejemplo que Universal Studios se encargó de distribuirlo cuando Walt lo creó, y que también se convirtió en uno de los robos de propiedad intelectual más importantes de la historia del cine y que hizo que Walt se volviera realmente cauto sobre los derechos de autor? Si quieres saber todo esto y mucho más, quédate porque este es el tercer capítulo de nuestra serie sobre la historia de Walt Disney y hoy vamos a descubrir cómo el estudio comenzó a trabajar íntegramente con animación y además cómo creó y perdió a su primer gran personaje. Así que ponte cómodo, cómoda, coge palomitas y disfruta porque esto es La Guardilla del Cineasta, yo soy Fran y hoy vamos a seguir descubriendo la historia de Walt Disney. Como vimos en el capítulo anterior, Charles Smith fue uno de los primeros distribuidores de Disney que consiguió un acuerdo con Universal Studios para que ésta se encargase de distribuir las primeras obras de la factoría, y como Walt estaba realmente cansado de las comedias de Alicia, que fue su primer gran proyecto en Los Ángeles, decidió terminar la serie y crear junto con su animador estrella, Ub-Iwerks, un nuevo personaje, que sería precisamente el primer gran personaje famoso de verdad y muy reconocido de la factoría, Oswald el Conejo Afortunado. El personaje, Oswald, debutó por primera vez el 15 de julio de 1927 en una película de Greta Garbo titulada El demonio y la carne, y estrenada en el Roxy Theater de Nueva York. Fue tan abrumador el éxito que tuvo literalmente de la noche a la mañana el personaje que la propia Universal Studios le colocó una marquesina o un escaparate en su teatro, en el Colony Theater, en la cual anunciaron de forma indefinida al personaje, y todo esto posibilitó que un año después en ese mismo teatro, en el Colony Theater, se pudiera estrenar el cortometraje Steamboat Willie o Willy el barco de vapor. En contraste con la serie anterior de Alicia, en este proyecto, Oswald, todo era hecho en animación, por lo cual Walt y su equipo podían explorar algunos recursos que les eran imposibles de utilizar en la serie anterior. Así pudieron mejorar la cadencia y el ritmo cómico, y también Walt descubrió algo que sería fundamental después en su carrera, la importancia de las historias de amor. De esta forma, en el segundo capítulo de Oswald aparecía un personaje que posteriormente se llamaría Fanny y que convertiría a Oswald en su pretendiente juguetón. De hecho, vistos a día de hoy, esta pareja de Fanny y de Oswald casi podía parecer unos predecesores de la pareja que formarían Mickey y Minnie. Y por todo esto, Walt también pudo utilizar esta serie para probar algo que llevaba mucho tiempo queriendo probar en animación y que nunca había podido, que es el sentido cinético del espacio y del tiempo en animación, pero basándose en cine de imagen real. O sin trabalenguas, y dicho de forma mucho más sencilla, que empezó a utilizar, por ejemplo, movimientos de cámara complejos, ángulos altos y bajos, ángulos oblicuos, muchos planos dentro de una secuencia, máscaras y capas, planos subjetivos y otros recursos que tenían más que ver con el cine convencional, como por ejemplo, uno que quizás te suene, en el que un personaje se acerca a primerísimo primer plano y la cámara, mientras se sigue moviendo, funde a negro sobre el personaje. Es decir, y en resumen, que Walt lo que hizo fue empezar a utilizar recursos del cine de imagen real, pero en el cine de animación, no solo para probar cómo quedaban estos recursos dibujados, sino también para darle más calidad a los dibujos animados, haciendo que se parecieran cada vez más al cine convencional. Y esto sería algo que mantendría y mejoraría durante toda su carrera. Además, también mejoraron los gags cómicos de la serie y empezaron a explorar los sentimientos de los personajes animados, lo cual, como veremos en este mismo capítulo, ya no solo fue tan importante para la historia de Disney, que también, sino para toda la historia del cine de animación. Walt además mejoró sus dotes planificadoras en el estudio y, como las tramas además se volvían cada vez más complejas, creó en 1927 un departamento del estudio dedicado únicamente a las tramas y al argumento. De hecho, también instauró algo que mantuvo durante su carrera y que consistía en dar bonificaciones especiales a los trabajadores y trabajadoras que le entregasen alguna buena idea para algún gag, para algún chiste o para las tramas y el argumento de algún capítulo. Y en este momento también surgió otra cosa que sería clave de nuevo en la historia del estudio, y esta con razón, y consistía en que Walt le explicaba la trama de los capítulos a los animadores y al equipo utilizando unos pequeños dibujos que ordenaban el argumento de forma concreta. Y sí,
Estos dibujos fueron los predecesores de los famosos storyboards de Disney, que se utilizaron sobre todo a partir de la década de 1930 y de los cuales se ha hablado largo y tendido por lo importante que fueron en el estudio en otros vídeos del canal como este que os dejo enlazado aquí arriba. Además, no os preocupéis porque en el futuro volveremos a hablar bastante sobre ellos. Los guiones también eran mucho más elaborados y pasaron de ocupar alrededor de una página en la serie de Alicia a ocupar alrededor de entre 10 y 12 páginas en esta serie de Oswald. Y algo también clave en Oswald fue su diseño. Aunque todavía no tenía esas formas redondeadas y tan características de Mickey Mouse que eran muy reconocibles y muy fáciles de animar, Oswald sin embargo tenía un diseño que, al igual que en sus personajes anteriores, parecía totalmente maleable, como si pudieras estirarle una oreja, quitarle un brazo, aplastarlo, doblarlo o hacer cualquier recurso que necesitases para poder adaptarlo a cualquier gag o a cualquier chiste. Pero algo que distinguía a Oswald del resto de personajes anteriores y que fue clave para su éxito era precisamente que veíamos en él de forma mucho más clara las reacciones a estímulos externos en su cuerpo, que tenían de hecho consecuencias somáticas como si se tratase de un ser humano. Traducido y dicho en plata, que podíamos ver cuando se le pellizcaba, cuando se le doblaba, cuando se le arrugaba, cuando se caía, cómo reaccionaba a ese estímulo como si lo estuviera sintiendo de verdad. Se le abría la boca, entornaba los ojos, ponía la mirada en blanco, jadeaba, se quejaba, lo cual hacía que viéramos de forma muy clara cómo el personaje sentía su cuerpo físico. Y esto supuso un avance importantísimo para la animación. Tened en cuenta que estamos hablando de 1927. Para entenderlo mejor voy a poner en contexto un par de cositas sin importancia que ocurrieron ese mismo año. En enero de 1927 se celebró la primera llamada con un océano de por medio, entre Londres y Nueva York. En enero también del mismo año se celebró la primera retransmisión en Londres de la cadena inglesa BBC. En marzo del mismo año se abolió la esclavitud en un congreso contra la esclavitud celebrado en Suiza. O por ejemplo en España, en marzo de ese año Antonio Machado consiguió un sillón en la RAE, en junio de ese año se fundó la compañía Iberia y en septiembre de ese mismo año se dividió Canarias en dos provincias, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Y también a finales de ese mismo año se estrenó la película El cantor de jazz, que fue la primera película con sonido del mundo, y en la Unión Soviética se expulsó a Trotsky del Partido Comunista y Stalin subió al poder. Pues mientras todo esto ocurría alrededor del mundo, en 1927, tal como os contaba, Walt y su equipo lograron que un conejo llamado Oswald, y a raíz de él muchos otros personajes más, lograran transmitir en pantalla de forma muy clara lo que sentían sus cuerpos físicos, lo cual cambió de entonces en adelante el mundo de la animación. Y poco después de esto, en febrero de 1928, Walt se montó en un tren camino de Nueva York para reunirse con Charles Smith, su distribuidor. Y ojo que dije en el capítulo anterior que este hombre era importante para la historia, básicamente porque se iba a terminar el contrato de distribución de Oswald y tenían que renegociar y firmar un contrato nuevo. Como ambos estaban muy contentos con el personaje, Walt, consciente del éxito de Oswald, lo único que pretendía de aquella reunión era intentar conseguir que subieran de $2.250 que ganaban por película a $2.500, es decir, conseguir $250 más por cada película terminada del personaje. Pero en aquella reunión Walt se encontró con algo que nunca se habría esperado. Charles Smith le dijo que había contactado en secreto con gran parte de sus animadores y había firmado contratos con ellos. Pero para entender lo grave que es esto, debemos entender que Charles Smith, al ser el distribuidor de Disney, había firmado la distribución con Universal Studios y además, por unas cláusulas del contrato con Walt, era el dueño legal de los derechos de Oswald. Por lo tanto, el personaje le pertenecía a él. Smith le dio entonces un ultimátum a Disney: o se unía al resto de compañeros, firmaba y trabajaba para él, o se olvidaba para siempre de su conejo afortunado. Pero Walt se negó, rechazó la oferta y volvió en tren a California con su mujer, siendo consciente de que acababa de perder a su primer gran éxito. Pero no solo había perdido a su personaje de Oswald, sino que recordad que fue aún más duro porque había perdido por esos contratos a todos sus colaboradores más cercanos, excepto a dos: su hermano Roy Disney, que como ya he dicho en todos los capítulos fue su socio más íntimo durante toda su vida y además se encargó de llevar la parte financiera del estudio, y un animador, su animador estrella, Ub Iwerks, el creador junto a Walt de Oswald y que fue el único que no firmó el contrato y que se quedó fiel a Walt y al estudio. Pero nada más llegar a California, Walt estaba totalmente convencido de que tenía que reconstruir Disney. Por eso se reunió con Roy, se marcharon a su mítico estudio de la avenida Hyperion, del cual os hablaré en futuros capítulos, y se reunieron con Iwerks para trabajar a destajo porque sabían que necesitaban a un personaje que fuera como mínimo igual de bueno o incluso aún mejor que el propio Oswald. Y así, el 21 de mayo de 1928, se registró a nombre de Disney una marca comercial que lo cambiaría absolutamente todo: Mickey Mouse.
Y hasta aquí este tercer capítulo de la serie en la que estamos descubriendo la historia de Walt Disney en el canal. Si te ha gustado, por favor, dale a me gusta al vídeo y ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando estrenemos el próximo capítulo. Y de camino, si quieres, por favor, comparte este vídeo con todos tus amigos para que podamos llegar a más gente y así seguir trayendo mucho más contenido de cine aquí mismo, a la guardilla del cineasta. Yo soy Fran, gracias de corazón por verme y nos vemos en la próxima.